Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Estamos listos para la predicación del día de hoy? ¿Sí? ¿Cuántos traen su Biblia de papel? A ver, los que Biblia de papel, levanten su mano. Como 2 o 3, 3, 4. ¿Biblia en el celular? ¿Sí trae? ¿Sí? A ver, tráeme su celular para ver si trae la Biblia ahí. Ahorita le checamos. ¿Sí? Va a estar viendo el WhatsApp, ¿verdad? Mientras... Muy bien, Biblia de papel o de celular o va a estar aquí. Lo que importa es confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Si está en el celular o en el papel, no hay problema, es confiar en que es la palabra de Dios y que es poderosa para nosotros. Amén. Muy bien, hoy quiero compartirte un tema que tiene que ver con Jesús. Vamos a estar hablando de Jesús todo este últimas semanas del año. Vamos a estar hablando sobre Jesús y el tema que hoy quiero compartirte es vayamos del otro lado. Vayamos del otro lado, porque es una frase que dijo Jesús en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Vayamos del otro lado, crucemos del otro lado. Vamos a leer la Biblia y desarrollamos esta reflexión. Si también traes donde anotar, también es bueno, ¿verdad? Algunas cosas que Dios te hable, que necesitas seguir orando en la semana, pues también es una buena herramienta para poder aprovechar el mensaje, la predicación, la meditación del día de hoy. Vayamos del otro lado, así dijo Jesús a sus discípulos en esta historia, en este pasaje que Marcos nos registra en el capítulo 4, verso 35. Leemos la escritura y oramos, ¿le parece? Dice así: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Vayamos del otro lado, crucemos, le dijo Jesús a sus discípulos al atardecer. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Vino la tormenta, empezó a llover, las olas, los truenos en medio de este lago, en medio de esta tormenta. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. En plena tormenta, en plena inundación de la barca, Jesús estaba dormido, dice la Escritura. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cállense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban entre ellos, unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen, dijeron los discípulos. Vayamos del otro lado del lago, les dijo Jesús. Crucemos, vayamos del otro lado. Señor, hoy queremos pedirte de tu bendición a lo largo de estos minutos del mensaje. Hoy sabemos que tu palabra es una buena semilla que produce fruto, pero lo que necesitamos es un corazón correcto para recibir esa semilla. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que nuestro corazón sea una buena tierra para que esa semilla que es buena caiga y produzca fruto. Porque el problema no es la palabra, el problema no es la predicación, el problema es el corazón con el que recibimos este mensaje, que sea una buena tierra nuestro corazón. Queremos ser hacedores, no solamente oidores, queremos recibirlo. Que las preocupaciones no se lleven esta palabra, que el diablo no se lleve esta palabra, que la dureza de corazón no ahogue esta semilla, sino que caiga en buena tierra y produzca fruto en nuestras vidas. Esa es nuestra petición en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahí está esta historia de Jesús cruzando el lago y el mar. ¿Te imaginas una inundación en un barco, en un pequeño bote como este, verdad? El naufragio y lo que sucede cuando las personas caen a la deriva. Obviamente, más o menos creo que ya sabes que este tema tiene que ver con las tormentas de nuestra vida, que no son las que vamos a encontrar en mar abierto. Dios quiere nunca nos toque en el mar abierto de vacaciones una tormenta de estas, pero más bien las tormentas de la vida, las tormentas que atravesamos tú y yo, las dificultades que atravesamos tú y yo son estas tormentas que a veces parecen durar mucho.
Son problemas, dificultades, temporadas que a veces parece que no vamos a salir a flote, que no vamos a salir bien librados de esas tormentas. Hay algunas historias interesantes sobre naufragios en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto puede durar una persona en una tormenta o en una isla desierta o navegando en mar abierto? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir? Algunas historias, por ejemplo, Adrián Vázquez es un hombre panameño que duró 26 días a la deriva. Sobrevivió con agua de lluvia, algunos peces crudos, 965 kilómetros de la costa de San Carlos, Panamá. Se alejó después de una tormenta y se quedó 26 días, más o menos un mes. Dices, bueno, más o menos un mes, ¿verdad? Louis Jordan, 66 días a la deriva, 2 meses, ya está más complicado el asunto, ¿verdad? En la corriente del Golfo del sur de California, rumbo hacia el sur, quedó ahí 66 días. Su velero de 10 metros se volcó a causa de las mareas, el mástil se quebró, se rompió y 66 días quedó lejos, 321 kilómetros de la costa de Carolina. Ya 2 meses. Steve Callahan, 76 días a la deriva. Hasta publicó un libro y escribió todo lo que él aprendió en todos esos días de naufragio. Jesús, Lucio y Salvador en el puerto de San Blas, México, 30 kilómetros por día se alejaron y duraron a la deriva 9 meses. Estuvieron peor, casi el año, allá a la mitad del mar, comiendo con agua de lluvia, peces crudos, sangre de tortuga, ¿verdad? Así duraron durante 9 meses, eran 5, 2 no sobrevivieron, 9 meses duraron estos hombres ahí en alta mar. Cuando tú y yo atravesamos una tormenta, a veces parece una eternidad, pero quiero concentrarme en la historia de Jesús y sus discípulos. Cuando comienza Marcos a relatar esta historia, dice que Jesús al atardecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús? Crucemos, es lo que dijo Jesús, ¿estás de acuerdo? Crucemos del otro lado, vamos a subirnos a este pequeño balsa, a este barco, a esta pequeña lancha que tenían ahí, vamos a cruzar del otro lado. Hay mensajes y predicaciones en las cuales se nos ha dicho, hermanos, vamos a atravesar por dificultades. Ya hay mensajes, hay devocionales donde se nos ha dicho, hermanos, la Biblia dice, Jesús lo dice, vamos a atravesar dificultades. Pero el mensaje que yo quiero dejarte el día de hoy no solamente es con la idea de vamos a atravesar dificultades. ¿Qué te parece si yo te digo esta tarde, es necesario que tú y yo atravesemos por tormentas? No solamente la advertencia de que las tendremos, eso ya está ahí y de alguna forma ya lo sabemos, la advertencia ahí está. Pero el mensaje que yo quiero comenzar diciéndote esta tarde es, hermano, es necesario que tú y yo salgamos de la comodidad de la orilla de la playa, del mar, y entremos con Jesús en mar abierto. Es necesario, lo necesitamos. Hay cosas que necesitamos como el oxígeno, hay cosas que necesitamos como el comer. Pues de esa misma forma, en ese mismo sentido de necesidad, tú y yo necesitamos salir de la comodidad que a veces se convierte en un veneno que mata nuestra fe. Es necesario que tú y yo salgamos de tierra firme con Jesús y vayamos mar adentro. Muchas veces caemos en un error que desanima a muchas personas y es que buscamos desesperadamente que nada cambie en nuestras vidas. Fíjate lo que estoy diciendo. A veces nos aferramos tanto a la búsqueda de que nada cambie y nuestras oraciones, nuestra relación con Dios se centran en la idea de Dios mío, por favor, que nada nos pase. No cambies nada, Señor, aquí estamos tranquilitos, aquí estamos seguros, que nadie se me enferme, que nadie corran, que nadie se pelee, que mis hijos estén bien, Señor, aquí no nos movemos. Y la invitación de Jesús es, vamos mar adentro, vamos a la tormenta, pero a veces nos afanamos tanto
Y a veces es hasta desgastante nuestra fe, porque parece que buscamos desesperadamente la seguridad. Oramos por siempre estar cómodos, oramos por siempre estar seguros. Señor, que no me falte el trabajo, Señor, que no me falte la comida, Señor, que nadie se enferme, que no pase nada, que no nos falte nada, que nada se mueva, que nada cambie drásticamente. Y parece que nuestra relación con Dios se centra en un temor a que se vea alterada nuestra comodidad o nuestra seguridad. La seguridad en ocasiones es un veneno silencioso que termina matando la fe de los creyentes. La comodidad y la seguridad muchas veces es un veneno que termina minando poco a poco la fe de los creyentes. Vivimos en el siglo de la comodidad, estamos en la era de la comodidad. Hoy los más jóvenes, ¿verdad?, ya no aguantan 5 segundos. Si el video de YouTube se empieza a trabar, si Netflix empieza a cargar la película lentamente, ¿verdad?, ya hay una desesperación porque estamos acostumbrados a lo rápido. Algunos son de mi generación, ¿verdad?, y recuerdan que antes no había caricaturas hasta después de las 3 de la tarde en el Canal 5. ¿Alguien se acuerda? No había caricaturas en la tele abierta. Allá en el rancho donde vivía no había cable, había nomás televisión. Y no había caricaturas hasta las 3 de la tarde que empezaba la programación del Canal 5. Tenías que esperar de toda la mañana hasta que salían las caricaturas. Pero hoy no. Hoy vivimos en el mucho entretenimiento, en la prosperidad, centros comerciales abarrotados de todo lo que necesitamos, plazas comerciales en todos los lugares, con todas las amenidades, internet, la ventana al mundo. Tenemos iglesias cómodas cada domingo, tenemos iglesias casi como de menú. Si no te gusta una iglesia, aquí en San Luis habrá otras 100, las cuales puedes elegir a ver cuál te acomoda. Si no te gustó la predicación del pastor, puedes buscar una en internet que mínimo te ayude a sobresalir esa semana, sobrevivir esa semana. Tenemos locales cómodos, hacemos 5 minutos de nuestra casa a la iglesia. No estamos en el calor o en la lluvia, ¿verdad? Buscamos la iglesia que nos quede más cerquita para no batallar. Si tienen reuniones el día que descanso, para no salir del trabajo y luego tener que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la época, el siglo de la comodidad. Pero el llamado de Jesús en esta historia es a entrar a la tormenta, a ir del otro lado. Y la seguridad, la comodidad muchas veces mata nuestra fe. Nos aferramos tanto a ella que el día que perdemos la comodidad y el día que perdemos la seguridad, nuestro mundo se viene abajo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Nos aferramos tanto a la comodidad, nos aferramos tanto a la seguridad, oramos siempre que nada pase, que nada cambie, que no nos falte nada, que el día que nos falta, que el día que pasa, se nos acaba el mundo, se nos acaba la fe. No hallamos la salida. La comodidad mata las ganas de orar. La comodidad mata la dependencia de Dios. La comodidad mata el crecimiento espiritual. La seguridad de que nada pase mata la búsqueda del Espíritu Santo y de la obra sobrenatural de Él sobre nuestras vidas. La seguridad y la comodidad matan el hambre y el deseo de que Dios nos hable a través de este bendito libro. La comodidad y la seguridad mata la fe de los creyentes. Por eso no solo digo que en algún momento tendremos que salir a mar abierto. Hermano, lo que yo hoy te digo es necesario que tú y yo atravesemos por tormentas. Lo necesitamos. Lo necesitamos. No solamente la advertencia de que pasaremos por ellas, lo necesitamos. El llamado de Jesús a sus discípulos en esta historia y para nosotros es: vayamos mar adentro. Vayamos. ¿Tú crees que Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? Jesús lo sabía claramente. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que les esperaba a los discípulos ahí dentro del mar, dentro de ese pequeño bote. Él sabía y los llevó. Él los introdujo a la tormenta. Dentro de este bote, con Jesús, iban algunos hombres experimentados en la pesca. Y si tú te dedicas a la pesca, tienes que ser bueno ¿para qué? ¿Para manejar la lancha o no? Tienes que ser bueno para estar en medio de la tormenta, tienes que ser bueno para la navegación, tienes que ser bueno para los asuntos que tienen que ver con lo marítimo. Dentro de este bote con Jesús iban hombres experimentados en los asuntos del mar, las tormentas, las inundaciones y la pesca. Sabían, no era la primera vez que alguno de estos hombres estaba dentro de una tormenta en medio del mar. Algunos de ellos eran hombres experimentados, pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos
entrar en tormentas que rebasen nuestras capacidades. No solo necesitamos atravesar tormentas, necesitamos atravesar por tormentas que rebasen que rebasen nuestras capacidades, que nos sobrepasen. Algunos de los discípulos eran experimentados y esta tormenta los rebasó. Se llenaron de temor, se llenaron de angustias, era una tormenta atípica. Jesús terminó de enseñar a la orilla del lago y dice Marcos en el capítulo 4 que Jesús le enseñó a las personas sobre el reino de Dios, que es como una semilla, que aunque no se vea, empieza a crecer poco a poco y empieza a ser enorme, ¿verdad? El Señor Jesús les enseñó sobre la fe, les enseñó sobre la palabra de Dios y el corazón de las personas como la tierra donde se siembra. Después de toda esa teoría del reino de Dios, después de toda esa enseñanza del reino de Dios, Jesús le dijo a los discípulos, ahora después de que les enseñé lo teórico, síganme, vámonos a lo práctico, vámonos a la tormenta. Porque si tú estás a la orilla del mar, si tú estás en la seguridad y escuchas a Jesús, el que tiene fe, ¿verdad? Y la palabra de Dios es como una semilla, tú vas a estar ahí escuchando a Jesús en la comodidad, amén y gloria a Dios, y yo confío en ti, Jesús, y qué bonitas enseñanzas las de Jesús. Pero cuando tú atraviesas tormentas que te sacan de la comodidad, de la seguridad y que están fuera de tus capacidades, es ahí donde tú empiezas a experimentar una verdadera relación con Dios y entender si realmente conoces a Dios. Esta es parte de lo central de este mensaje. Jesús terminó de enseñar a la orilla, pasó de lo teórico y los llevó mar adentro a lo práctico. Necesitamos experiencias y desafíos que rebasen nuestras habilidades. Porque cuando salimos adelante de las tormentas, cuando salimos adelante de los problemas, con nuestras propias habilidades, ¿quién se lleva la gloria? Pues yo. Cuando sales de los desafíos según tus propias capacidades y habilidades, el que se lleva la gloria eres tú. Aunque digas, sí, el Señor me ayudó y gracias a Dios. No, realmente Dios ni te ayudó. ¿Por qué? Porque tú saliste adelante bajo tus propios recursos y habilidades. Pero cuando la tormenta te desafía y rebasa tus capacidades, así como estos marineros que estaban con Jesús y dijeron, la verdad es que toda nuestra experiencia de años en este lago, en este mar, pescando y las tormentas que hemos vivido, nunca hemos vivido nada como esto. Señor Jesús, te necesitamos. Necesitamos experiencias. Necesitamos atravesar por dificultades que rebasen nuestras capacidades para que la gloria se la lleve Él, para que la gloria sea para Él, para que realmente podamos decir que salimos adelante gracias a Él. Hay cosas que nos asustan en esta vida. Hay gente que le asusta el mar, hay gente que le tiene mucho miedo al mar y nunca se subiría a un bote, una lancha, porque le tienen miedo al mar. Pero si yo te preguntara esta tarde, ¿hay cosas que te asustan de Dios en la Biblia? Podrían decir algunos, a mí me asusta los ojos de fuego de Jesús en Apocalipsis, pastor. Qué temor, imagínese ver el gran trono blanco descrito en Apocalipsis, donde seremos todos expuestos a juicio, ¿verdad? Y serán probadas nuestras obras. Eso me da miedo. Otros podrán decir, a mí me da miedo el pensar cómo Moisés entraba en el monte Sinaí y dice que los truenos y las nubes cubrían todo el monte y el pueblo de Israel a las faldas del monte, ¿verdad? Temblaban de miedo tanto que le dijeron a Moisés, no, sube tú nada más solo, ¿verdad? Qué miedo sería ver la gloria de Jehová en el monte Sinaí. Habrá varias cosas de Dios que puedes decir que te asustan, pero te voy a decir algo que a todos los cristianos en algún momento nos va a asustar y nos asusta bastante. Te voy a decir lo que realmente asusta de Dios. Mientras estaban en la tormenta, dice el pasaje, que le gritaron los discípulos a Jesús, ¿qué no ves que nos estamos ahogando? Y es aquí donde aparece uno de los grandes temores que tenemos como cristianos. ¿Sabes qué nos asusta más que todo lo que te acabo de decir? ¿Qué es lo que más nos asusta? La pasividad de Dios. Nos asusta que Dios guarde silencio. Nos asusta que en medio de nuestros problemas parezca que a Dios no le importa que nos estemos ahogando. Eso nos asusta. Muchos no lo quieren reconocer, muchos nos tardamos en reconocerlos,
Pero asusta que en medio de los problemas tú oras, tú clamas, tú pides y parece que Jesús está dormido. Eso causa temor. ¿Por qué causa temor? Porque la pasividad de Dios pone a prueba nuestra fe. La pasividad de Dios nos asusta porque pone a prueba nuestras creencias, nuestros sistemas religiosos, lo que decimos que hemos creído todo este tiempo. Cuando Jesús duerme y nosotros nos estamos ahogando, esa pasividad asusta. Pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que me iba a cuidar, que me iba a guardar, que me iba a dirigir en esta tormenta? La pasividad de Dios asusta. Esto asustó a los discípulos en la barca, tanto que uno de ellos le gritó a Jesús. ¿Tú le gritarías a Jesús? Uno diría, no, yo hasta le hablaría de usted, ¿verdad? Gritarle, ¿cómo le voy a gritar? Bueno, pues aquí dice que un discípulo le gritó. Yo pienso que habría sido el Pedro. El Pedro siempre andaba de imprudente, no dice quién, pero yo digo que Pedro fue el que le gritó, ¿verdad? Y mientras sacaba Pedro el agua del pequeño bote, veía a Jesús dormido y sacaba el agua y le gritó, Jesús, maestro, ¿qué no ves que nos estamos ahogando? Y tú ahí dormido, tu pasividad, Jesús, nos va a matar. Que no te mueves, que no haces nada. El discípulo le gritó, ¿no te importa que nos ahoguemos? La tormenta provocó temor, pero este se incrementó cuando vieron que Jesús parecía no importarle, y eso nos da temor. En medio de las tormentas nos asusta que Dios nos responda, que Dios se muestra pasivo, que Jesús guarda silencio en algún momento. Ellos no dijeron, nosotros nos ahogamos y tú no, Jesús. Ellos dijeron, nos vamos a ahogar todos. Aquí se va a terminar todo. Esto es muy interesante, pues el temor y la aparente pasividad de Dios es la que nos hace sentir que nos ahogamos. Con todo nuestro sistema de creencias, con todos nuestros años de cristianos, en medio de la tormenta y la pasividad de Dios, nos sentimos ahogar. Este es el gran desafío del cristiano. Sentir que nuestro sistema de creencias no nos mantiene a flote, que Jesús está ahí, pero parece no actuar en medio de nuestra tormenta. Por eso Jesús los llevó a la tormenta. Por eso Jesús dice, es necesario que tú y yo entremos a la tormenta. ¿Para qué? Fíjate qué interesante es lo siguiente. Dice el pasaje, continúa diciendo que después de que Jesús calma la tormenta, después de que Jesús calma las olas y la tempestad, en el verso 41, ¿qué fue lo que se preguntaron los discípulos? Dijeron, ¿quién es este hombre? Los discípulos ya habían caminado con Jesús varios tiempo. Lo habían visto darle vista a los ciegos, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto hacer otra clase de milagros. Pero fue en medio de la tormenta donde ellos tuvieron que cuestionarse si realmente conocían al que decían que conocían, si realmente confiaban en el que decían que confiaban. Y cuando lo vieron a Jesús reprender el viento y reprender la tormenta, los discípulos se quedaron atónitos y dijeron, ¿quién es este hombre? Tenemos ya varios tiempo caminando con él, lo hemos visto hacer milagros, pero ahorita en medio de la tormenta la pregunta es, ¿quién es este hombre? Parece que no lo hemos conocido bien, parece que no lo conocemos bien. En medio de la tormenta es cuando nos hacemos esta pregunta, porque es el propósito, conocer realmente a Jesús. Dijeron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Es necesario que tú y yo, fíjate cómo estoy diciendo la frase, es necesario que tú y yo atravesemos por dificultades. Es necesario que tú y yo salgamos de la seguridad y de la comodidad, porque eso muchas veces está matando nuestra fe. Es necesario que derrumbemos el ídolo de la comodidad y de la seguridad y estemos dispuestos a decirle, Jesús, si es necesario que yo entre a la tormenta contigo, porque mi fe necesita ser probada y necesito cuestionarme si realmente confío en ti, Señor, vamos adentro de la tormenta. Vamos mar adentro. Para llegar a la pregunta, ¿quién es este hombre al que hemos seguido? No sé cuánto tiempo tengas de cristiano, no sé cuánto tiempo tengas de seguir a Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta para que tú la reflexiones en tu corazón y en tu mente, y es, ¿realmente conoces a Jesús con el que has estado caminando todo este tiempo? Porque en la seguridad, en la comodidad,
podemos decir que sí, le conocemos. En la comodidad podemos decirle que sí confiamos en Él. En la seguridad podemos decirle, claro que sí, Señor, yo tengo fe, confío en ti, mi esperanza está en ti. Dice Jesús, así, a ver, acompáñame en la tormenta. Y es ahí, en medio del ojo del huracán, donde Jesús dice, ¿me conoces realmente? ¿Realmente me conoces? Las preguntas que Jesús les hace a los discípulos es, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no confían en mí? ¿Todavía no confían en mí? ¿Cómo llegaron los discípulos, cómo llegaron los apóstoles de Jesús a confiar en Él, a tener una fe en Él tan grande? ¿Cómo llegaron a tener esa confianza en Jesús tan grande? A través de estas experiencias, a través de cruzar con Jesús la tormenta. No tenemos prohibido tener temor, no tenemos prohibido tener temor. Y cuestionar lo que hemos creído hasta ese día tampoco es prohibido. Hay momentos donde tenemos que reflexionar sobre si realmente conocemos al que decimos conocer, si realmente confiamos en el que decimos que confiamos. No tenemos prohibido tener temor, pues posiblemente Jesús nos lleva hasta la tormenta para eso, para preguntarnos, ¿todavía no confío lo suficiente en Jesús? Ya me di cuenta que por si tengo 5, 10, 15 o 20 años, es en medio de la tormenta donde yo me cuestiono, realmente no he confiado todo este tiempo en Jesús. Todavía no confío completamente. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que dice tener la autoridad para dirigir mi vida? ¿Quién es este hombre que se llama Jesús, que promete entregarme perdón y redención si entrego mi vida a Él? ¿Quién es este hombre que no logro entender, pero cuando hablan de Él y cuando me acerco a Él, mi corazón empieza a arder y empieza a llenarse de una paz? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Realmente lo conozco? Por eso es necesario atravesar las tormentas. A veces buscamos significados. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Verdad? Y nos quejamos o preguntamos ¿por qué sufrimos si somos hijos de Dios? Y ese es un gran mal de los cristianos. Hay un gran mal de los cristianos que es el ídolo de la seguridad. Y en el primer instante que Dios los saca poquito de la comodidad de la orilla de la playa y medio los mete a la tormenta, el cristiano, dice un pastor por ahí, el cristiano anda aventando las Barbies, haciendo berrinche, ¿a poco no? Porque hemos hecho de la seguridad y del Dios que me mantiene seguro, cómodo y donde que nada me pase, Señor, que nada se mueva, así estoy bien, no le muevas a nada, Señor. Y el día en que Dios nos saca poquitito de la seguridad, el día en que Dios nos saca poquitito de la comodidad, no, Dios no me quiere, ¿y dónde está Dios, verdad? ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Pero yo veo en las Escrituras que Jesús llevó a sus discípulos a la tormenta y les dijo, ¿todavía no confían en mí? ¿No tienen fe? Ellos se preguntaron, ¿quién es este hombre? Es necesario que tú y yo, en medio de las tribulaciones, nos hagamos esta pregunta: ¿quién es Jesús? El problema no es tener temor, sino lo que vas a hacer con él. El problema no es tener temor, sino lo que vas a hacer con el temor. Lo que elijas hacer con tu temor, en medio de la tormenta, va a ser la diferencia. ¿No tienes prohibido tener temor? Sería ilógico que yo te dijera que no tienes que tener miedo, hermano. El día que tú tienes miedo, ¿te sientes como pecador? ¿O no nos ha pasado así? A veces malentendemos y decimos, no, es que no tengo que tener temor, porque si tengo temor no tengo fe. No, tenemos prohibido y tenemos temor. Aquí el asunto es, ¿qué vas a hacer con el temor? Lo que hagas con el temor va a hacer la diferencia. Los discípulos eligieron ir a Jesús. Los discípulos eligieron ir a Jesús, acercarse con su temor a Jesús, y le gritaron, le dijeron, Señor, ¿sabes qué? En medio de la tormenta parece que no te importa lo que estoy sufriendo, tú estás ahí dormido pasivamente, Jesús. Tu pasividad me asusta, Jesús. ¿Cuál es el propósito de esto? No es el temor, sino lo que vas a hacer con él, lo que va a hacer la diferencia. ¿Te acuerdas lo que comienza esta historia diciendo? Verso 35 dice: al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo a sus discípulos? Crucemos del otro lado. Y pronto, dice el pasaje, se vino una tormenta.
Qué pronto se olvidaron los discípulos de las palabras de Jesús. Se olvidaron, pero pronto. Les dijo Jesús, vamos a cruzar al otro lado. No les dijo, vamos al mar a ver si cruzamos. Vamos al mar, va a haber una tormenta y pues Dios quiere y salgamos vivos, ¿verdad? Jesús dijo, vamos a cruzar del otro lado. Pronto llegó la tormenta y pronto se olvidaron los discípulos de las palabras de Jesús, que dijo, vamos a cruzar. Este es un mal de todos los discípulos de Jesús. Nos olvidamos pronto de las palabras de Jesús. La palabra de Dios dice que Dios no le va a negar sabiduría a nadie quien se la pida. Y nos olvidamos de eso. La palabra de Dios dice que Jesús dice en la Escritura que Él va a estar con nosotros hasta el final de los días. Y nos olvidamos de eso. Jesús dice que Él nos va a dar una paz y no una paz como la da este mundo. Una paz que está por encima de todo entendimiento, de toda circunstancia, y nos olvidamos de eso. Jesús dijo, vamos a salir de esta, el barco no se va a hundir si tú confías en mí, pero pronto nos olvidamos de eso. La historia comienza con las palabras de Jesús, vamos a cruzar al otro lado. Pronto viene la tormenta, pronto nos asustamos y pronto nos alejamos de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, vamos a cruzar. Y si Jesús dijo, vamos a cruzar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cruzar, vamos a llegar del otro lado. La tormenta no es para siempre, no nos vamos a morir en medio de las dificultades. Jesús dijo, vamos a atravesarlo. Pero el propósito no es llegar al otro lado, el propósito es lo que vas a encontrar en medio de la tormenta, al que vas a encontrar en medio de la tormenta. Por eso dije, la comodidad y la seguridad matan la fe. La tormenta a la que tanto le huimos es la que tiene como propósito estimular nuestra fe y reconocer si realmente estamos confiando en quien decimos confiar. Dentro de la barca encontramos dos comportamientos. Jesús confiado y dormido y descansando, los discípulos angustiados, llenos de temor. Hay un descanso que Jesús tuvo en la barca, porque Jesús no solamente estaba descansando el cuerpo, Jesús estaba descansando el alma. ¿Por qué? Porque hay un descanso que solo puede provenir de confiar en Dios. Hay gente y te ha pasado, en medio de las tormentas, tú puedes dormir 12 horas y te levantas después de dormir 12 horas y te levantas igual de cansado. El alma no descansa, la mente no descansó. Hay un descanso que proviene únicamente de la confianza en Dios. Fíjate la seguridad y la confianza que Jesús tuvo para estar dormido en medio de la tormenta. Él sabía que su vida no iba a terminar ahí. ¿Por qué? Porque sabía que su meta era entregar su vida en la cruz del Calvario. Él sabía que Él no se iba a ahogar en la tormenta. Es un descanso que proviene de la confianza en Dios. Por eso el mensaje que te quiero dejar hoy no solamente es la advertencia de tener dificultades, es las necesitas. Necesitas atravesar las tormentas, las vas a necesitar a lo largo de tu vida. Quizá la seguridad y la comodidad a la que tanto miedo tienes perder es la que está matando tu relación con Dios. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Quizá esa seguridad a la que tanto te aferras es lo que está matando tu fe. Quizá tu vida de oración, tu hambre de la palabra se ha apagado porque la seguridad y la comodidad lo ha consumido. Pero Jesús dice, vamos a la tormenta, vamos, salgamos de la comodidad. Salgamos de la comodidad. Es momento de preguntarnos en medio de las dificultades, ¿quién es este hombre al que me están predicando? ¿Quién es este hombre al que yo he dicho que sigo desde hace 5 años, estando siguiendo a Jesús y me doy cuenta que no lo conozco? ¿Quién es este hombre que los vientos y las tormentas le obedecen? ¿Quién es? Jesús nos pregunta en medio de la tormenta, ¿todavía no confías en mí lo suficiente? ¿Todavía no crees en mí lo suficiente? ¿Todavía no tienes fe? ¿Por qué tienes temor?, dice Jesús. Son 2 preguntas muy, muy buenas para en medio de las dificultades. ¿Estás pasando por una dificultad? Jesús te pregunta, ¿por qué tienes temor? Tú puedes tomar un pequeño diario, puedes tomar una hoja, apuntar las 2 preguntas de Jesús y respóndeselas.
Respóndeles a sus preguntas a Jesús. Jesús te dice, ¿por qué tienes temor? Y tú escribes ahí, tengo temor, Jesús, porque creo que no voy a salir de esta. Tengo temor porque te quedas callado, Jesús, porque no haces nada. Tengo temor porque me estoy dando cuenta que no confío en ti como decía que confiaba. Tengo temor porque en medio de la tormenta, pues no sé si realmente sea cristiano, porque los cristianos confían en ti, yo aquí no estoy confiando en ti. Tengo temor porque he puesto mi confianza en cosas que están desapareciendo, mi trabajo, una relación, la economía, lo que sea. Y es ahí donde la pregunta de Jesús te empieza a examinar tu corazón, y Jesús te pregunta, ¿por qué tienes temor? Después de todo eso viene la segunda pregunta, ¿que no confías en mí? Pues, y tú le respondes a Jesús, pues sí, Jesús, sí confío, pero pues también no me respondes, Jesús. O sea, confío en ti, pero no veo que hagas algo, Jesús. ¿Todavía no tienes fe? Pues sí, pero tienes razón, Jesús, no tengo la fe que creía yo tener. ¿Alguien ha tenido una conversación así con Jesús? La necesitamos. Necesitamos una conversación así con Jesús. Esas preguntas que están ahí son para ti también hoy. Esas preguntas que Jesús hace son también para ti. ¿Quién puede conocer el corazón de la persona? Dice el salmista, examina, oh Dios, mi corazón. Examina mi corazón. Muéstrame aún lo oculto. Bueno, ahí están las preguntas de Jesús. Ahí está. Necesitamos de las tormentas en nuestra vida. No solamente es la advertencia, hermano, va a tener dificultades. Uy, chihuahua, quería salir animado este domingo, pastor, y me advierte que va a haber tormentas. No solamente la advertencia, voy a ir más allá. Las necesitas. Para crecer espiritualmente, para conocerte a ti mismo, las necesitas. Para conocer a Jesús necesitas las tormentas. Para crecer, para madurar, necesitas las tormentas. Vayamos del otro lado, pero no te olvides que en medio de la tormenta Jesús dijo, vayamos del otro lado, crucemos. Y eso significa que vas a cruzar, que vas a llegar del otro lado. No te vas a morir, no te vas a ahogar en medio de la tormenta. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde.